2:30, media horita más tarde, ya toque, 3:15, 20 horas. Puta, no habrá sido volando, de tanto nos hemos demorado por pasar. A ver, por culpa de tu cumpleaños, ¿sabes? 2:20. Bien, compañeros, vamos a comenzar el ciclo de charla de capacitación interna que va a valer por 18 horas un crédito certificado por el hospital. Entonces, en estas 12 primeras vamos a conversar, como son charlas, es un conversatorio de algunos temas. Y en vacaciones, en enero, febrero, marzo, que están libres, cada uno de ustedes va a dar una charla. Entonces, un poco para que también su experiencia sea compartida con todos, ¿no? Bien, entonces hoy día voy a exponer lo que es algo sobre la primera ley de termodinámica. La termodinámica es una ciencia es una ciencia básica que estudia el estado de la materia, es decir, todos tenemos un cuerpo, un objeto, que en este caso, que trabajamos en un hospital, pueden ser una máquina, una herramienta o el mismo ser humano, y que está constituido por diferentes elementos. Entonces, en un punto de ellos, que puede ser la piel, un hueso, un órgano, yo puedo definir el comportamiento de ese punto mediante un conjunto de parámetros. O sea, que lo que sucede acá, que puede ser definido por una función f, digamos, va a depender, por ejemplo, de la presión, del volumen específico, de la temperatura, entre otras cosas. Pero estas variables que ustedes utilizan son las que obligatoriamente definen todo ese comportamiento. Es decir, que no puede quedar algo a la suspicacia o a un comportamiento subjetivo, como hemos tenido a veces acá en el servicio. Por ejemplo, que dicen, no, es que está cargado de energía. No, es que la corriente o la energía se transfiere y puede afectar a los equipos. Esa es una cuestión subjetiva. Y está bien que el personal técnico lo pueda mencionar, pero no sería para nosotros algo con la que sería una respuesta objetiva. Bien, entonces dentro de estas hay 3 parámetros involucrados dentro de esta primera ley. Lo que es la energía interna, el trabajo y el calor. Calor, trabajo y energía interna. Lo que está detrás de todo esto es algo que solemos llamar energía. Si recordamos nuestra clase en la universidad, ¿a qué se llamaría energía? Energía en sí tenemos todos una apreciación desde el punto de vista, por ejemplo, la energía incidente del sol, la energía eléctrica, la energía térmica, la energía cinética, potencial, pero todas ellas son referenciales porque la energía viene a ser un abstracto, o sea, una forma que nos permite de cierta manera cuantizar o cuantificar el comportamiento de un sistema mediante un valor escalar. La energía es un valor escalar. Y todas las formas de energía vienen así en sí a ser una sola. Es la manifestación, es el cambio de ellas las que las podemos visualizar como energía calorífica, energía térmica, energía eléctrica. Es decir, que los cambios o las variaciones son las que nosotros lo conocemos como eléctrica, térmica, potencial, etc.
Entonces, la energía interna es la cantidad de energía contenida por un cuerpo. La cantidad de energía contenida acá no lo puedo cuantizar, no lo puedo determinar, porque podrían entrar muchos factores. Pero el cambio, es decir, si es que esta lo suelto, o si es que esta adquiere velocidad, ese cambio sí lo puedo cuantizar. Entonces, es por eso que se coloca esta diferencial de U, que vendría a ser la diferencia entre la energía contenida en un momento y la energía contenida en otro momento. Entonces, por ejemplo, en una compresora, la cantidad de aire que bota es debido a dos volúmenes determinados, el de máxima y el de mínima recorrido del pistón. Entonces, un aproximado viene a ser así. El contenido de energía de un cuerpo viene a ser, se viene a caracterizar por la variación que uno puede percatarse en dicho cuerpo. El trabajo, el calor viene a ser una forma de energía que principalmente se relaciona con la característica térmica, en la que un cuerpo puede recibir calor mediante tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Por conducción significa que si dos cuerpos están juntos a diferente temperatura, entre ellos va a circular una cantidad de calor en función al área expuesta, a la característica del material y a la variación de la temperatura. Entonces, por conducción viene a ser una fórmula: calor K por área por el incremento de temperatura entre la distancia que existe entre la parte caliente y la parte fría. Por ejemplo, un cuerpo acá con una capacidad de conducción de calor K, este viene a ser la temperatura T1, la temperatura T2, el calor que circula se ajustaría a esta ecuación. Entonces, esta es la parte de conducción en la cual los cuerpos tienen que estar pegados, juntos, en contacto. La parte de convección es debido a un fluido o flujo de materia que hace la conversión de la transmisión o lleva el calor contenido de un lugar hacia el otro. Y puede ser mediante dos mecanismos: convección natural y convección forzada. Convección natural, por ejemplo, acá. El sol está incidiendo sobre esta parte está más caliente, acá el aire se calienta, sube, recorre la habitación y va circulando de una manera natural, por cambio de la diferencia de densidades. Y la convección forzada es cuando entra un ventilador, un inyector a forzar el sistema. Pero esto también se relaciona mediante una ecuación: el calor que pasa es igual a un coeficiente de conductividad por convección, el área y la diferencia de temperaturas. Al igual de acá, una diferencia de temperaturas entre un punto caliente y un punto frío. Y la radiación, que significa que si yo tengo un cuerpo a una temperatura elevada, caliente, y tengo un cuerpo a una temperatura diferente, fría, entre ellos existe radiación electromagnética del tipo térmica, en la que va a transmitir calor del punto caliente al punto frío mediante otra ecuación que viene a ser K por A, la temperatura del cuerpo caliente a la cuarta potencia, la temperatura del cuerpo caliente frío a la potencia 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Es importante en la conducción qué tanto están en contactos del cuerpo, por ejemplo en el caso de las placas, acá, ¿no? ¿Qué tanto es el contacto, si es que se calienta, para que pueda esa cantidad de calor disiparse
el área de contacto, la diferencia de temperaturas y la distancia entre el punto caliente y el punto frío. Mientras menor sea la distancia, mayor cantidad de calor puede pasar. Mientras mayor sea la diferencia, mayor cantidad de calor va a pasar. Mientras mayor sea el área, mayor cantidad de calor va a pasar. Igualmente la convección. Depende del área y la diferencia de temperaturas. Este material K, que es la capacidad calorífica del material, significa que si mi material es de mayor capacidad de conducción de calor, la transmisión de calor va a ser mejor. Por ejemplo, si es que es cobre. Si ustedes tienen un elemento caliente dentro del circuito y les está trayendo problemas y quieren disipar, lo mejor sería utilizar un buen conductor de calor como cobre, aluminio, oro, plata, que son buenos conductores de calor, especialmente el cobre. Y dentro del cobre, mientras más puro el cobre, mejor. En la parte de convección, esto es el coeficiente de capacidad de conducción por convección. Entonces, esto de acá se mejora con el fluido que sirve para llevar el calor de un lugar al otro. En los sistemas de refrigeración, por ejemplo, utilizan agua. Y mientras el agua, mientras más pura sea, mejor. Es decir, si utilizamos agua de casa, agua del grifo con un proceso de osmosis, excelente, tiene un cierto grado de pureza. Si le colocamos otro proceso de osmosis, mejor. Mientras más puro, el agua tiene mayor capacidad de transmitir calor, de asimilar calor, mayor capacidad. Y cuando son sistemas más grandes, utilizan otros fluidos, como fluidos refrigerantes, o hidrógeno, o metano, para si las temperaturas son o muy altas o muy bajas. Y la transmisión por calor se refiere netamente al espacio vacío, es decir, que en este punto y entre estos dos cuerpos, lo ideal es que haya aire que se aproxima bastante al vacío para poder transmitir el calor. Y si en caso yo tuviera que atenuar la distancia, perdón, la temperatura entre estos dos, recuerden que es a la cuarta potencia, es decir, si yo tengo, por ejemplo, la temperatura de 2 es igual a 2 grados, la cuarta vendría a ser 16, ¿no? Y si tengo de 3 grados, vendría a ser 81. Es decir, solamente la diferencia de 1 grado modifica sustancialmente la temperatura. O sea, ¿qué quiere decir? Y eso se va a depender de la distancia. Es decir, si es que yo estoy ubicado a una distancia y la duplico, la cantidad de calor que va a poderse transmitir por radiación baja 1 octavo, aproximadamente. Entonces es jugar un poco con las distancias. Si en caso yo quisiera conducir calor, acerco más, y si quiero disminuir la disipación, la pérdida de calor por radiación, lo hago lo pongo a más distancia. Y el trabajo principalmente relacionado con el trabajo mecánico. Entonces, si yo tengo un cuerpo acá, usualmente se considera esto como un sistema, una caja imaginaria que envuelve ese cuerpo, puede ser un corazón, puede ser una máquina, en la cual sobre ella va a actuar calor de alguna manera o trabajo de alguna otra manera. Por ejemplo, trabajo puede ser mediante un ventilador, un agitador, y calor puede ser por cualquiera de tus mecanismos. Si es que es para que se sume, lo que va a suceder es que va a variar la cantidad de energía interna. Y la forma más visible en la que se observa una variación de la energía interna positiva es el incremento de la temperatura. Si ustedes ven que un cuerpo o una pieza, un elemento de algún equipo comienza a incrementarse la temperatura, es porque o están recibiendo trabajo, que puede ser la manipulación de ustedes, ¿no? Ustedes están tocando, están presionando, están movilizando, están ejerciendo fuerza sobre
sobre la pieza, se puede calentar por el mismo efecto del trabajo que ustedes están haciendo, hace que se incremente la energía interna y por lo tanto hay un incremento de la temperatura. O puede ser también por ingreso de calor. El calor puede ser producido por por un falso contacto, puede ser el calor de su mano, puede ser el calor disipado por los circuitos y que no está siendo retirado adecuadamente. Entonces eso es una energía que ingresa a esa pieza, mecanismo o cuerpo, incrementa la energía interna y por lo tanto incrementa la temperatura. Si es que existe, esto es para la forma, ambos son términos positivos en ese sentido. Si es que es el cuerpo el que hace trabajo hacia afuera, es decir, se percibe como un trabajo como puede ser un motor, una turbina, un pistón, la compresora, ¿no? Si puede ser un trabajo hacia afuera, entonces tenemos un calor K, así. El calor que puede ingresar al sistema menos el trabajo que el sistema, como ingresa calor, ejerce un trabajo, la diferencia va a ser una variación de la energía interna y esto por ejemplo lo vemos en las máquinas, en los carros, por ejemplo, para un ejemplo. Un automóvil ingresa a este compartimiento que viene a ser el pistón del carro, se libera calor. Ese calor ejerce un trabajo que es el que moviliza, pero existe una diferencia. Esa diferencia incrementa la energía interna y por lo tanto todo motor se calienta. Y hay un tiempo que pasa desde que enciendes hasta que esté en la temperatura óptima para que lo arranques, ¿no? Pero esa es la forma como es que hace ese trabajo. Entonces, igualmente, por ejemplo, para fluidos como la sangre en sala, en la que se disminuye o se incrementa la temperatura en algunas operaciones. Igualmente, el calor menos, en este caso de repente trabajo, pero acá es una forma que el trabajo incrementa la energía interna de la sangre y por lo tanto la temperatura de la sangre se incrementa. Entonces, este de acá no es otra forma más que el conocido principio de conservación de la energía, en el que un sistema determinado, como el que nosotros solemos usar, un cuerpo físico, una máquina, que no realiza algo exteriormente, por ejemplo sus máquinas que están ahí, que solamente se puede visualizar como flujos de aire, flujos de caudales, etcétera, son sistemas cerrados. Existe este principio en el que se aplica que según sea, si el trabajo ingresa o sale o es hecho por el sistema, una variación de la energía interna que se comporta principalmente como un incremento de la temperatura, es realizado cuando existe una fuente de calor. Las limitaciones, ¿en qué consiste esto? Consiste en que esto es para un estado estacionario. Con estacionario significa, por ejemplo, que acá tenemos el sol. El sol está permanente, calienta esto y va a mantenerse igualmente caliente mientras el sol alumbre. Porque por acá pasa aire que lo enfría, sube, y si es que el sol en un momento se apagara, esto se enfría y ya no habría la fuente de calor que mantenga esto a una misma temperatura. Entonces, estos sistemas suceden cuando las fuentes de calor, es decir, las fuentes que mantienen la temperatura caliente y fría, perduran en el tiempo. En el caso de nosotros los seres humanos, cuando estamos despiertos, hay diferentes reacciones dentro de nuestro metabolismo para mantener la temperatura adecuada. Pero cuando estamos, por ejemplo, puede ser la actividad física, puede ser pensar que voy a ir a un servicio, voy a actuar sobre esta máquina, voy a trabajar, estás tenso, estás descansando, pero estás consciente.
Cuando pasa el paciente, digamos, a una condición de estado no consciente, como puede ser en una sala de operaciones, entonces es un poco peligroso porque el estado de conciencia se pierde y por lo tanto las funciones de mantener estos puntos de calor, estos puntos de temperatura constantes pasa al parasimpático, al cerebro primitivo. Y dentro de eso a veces puede suceder de que bajo determinadas condiciones su comportamiento no sea el adecuado, por eso que una persona está constantemente chequeando que las temperaturas se mantengan para que el paciente no tenga ningún problema. Entonces, significa que acá esto es para un estado estacionario y por lo tanto las fuentes de calor se deben mantener sin modificación. Fuentes de calor constantes. Fuente de calor constante. Bien, entonces básicamente esa es la primera ley de la termodinámica. Todos en algún momento lo vemos acá, sea en las máquinas o sea en el caso de los pacientes. La función vital de un ser humano es mantener una temperatura corporal constante y esa es una de las condiciones básicas de la vida. Cuando un niño nace, la temperatura normal de nuestro cuerpo es un valor determinado. Cuando un niño nace, viene a tener un comportamiento que les voy a explicar. Imaginemos que está abrigado, está ahí en el canal uterino, saca la cabeza, hace la coronación, sale el niño y de pronto su temperatura baja y comienza a trabajar su parasimpático, el cerebro primitivo, eleva, baja, hasta que regula pasado un cierto periodo de tiempo. Entonces, una de estas temperaturas, dependiendo del problema, puede ser la temperatura del niño o de la persona a modo de piel o interno, si desean, que después del nacimiento se vuelve constante. Si sube determinados grados, es una fiebre, y si llega a 39, 40 puede matar. Si baja también de determinada temperatura, puede matar. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, estas subidas y bajadas se debe a que los niños nacen en cuclillas y en las espaldas, nacen con dos tejidos adiposos, especialmente hechos para que durante estas primeras horas en que su cuerpo trata de encontrar esta temperatura adecuada de funcionamiento, como un pequeño sistema térmico, este niño quema la temperatura, quema esas grasas en la cantidad necesaria, especialmente en las temperaturas bajas, hasta que el sistema nervioso aprenda, el vegetativo aprenda y mantenga una temperatura adecuada. Los que llevan sala de operaciones, este manejo, que en este caso lo estamos mencionando para un niño, en el caso de una persona adulta que entra a sala, también tiene un comportamiento parecido. Es de vital importancia cuando, por ejemplo, hay que monitorear la temperatura corporal en el monitor. Entonces, hay varios factores que ingresan. Por ejemplo, si un niño nace todo desnutrido, sin grasa, o sea, nace flaquito, hay que tener mayor cuidado porque no tiene el tejido adiposo como lo puede tener un niño sano a término, es decir, con sus 40 semanas, que podría tener menos riesgo, ¿no? Ahora, deficiencias, esto conlleva a que si baja la temperatura del cuerpo, el organismo limita el flujo de calor a diferentes partes del cuerpo. Es decir, por ejemplo, lo que sucede en una persona adulta que se somete a un lugar de baja temperatura. Primero, se queman los dedos, se gangrenan los dedos, los pies, porque el sistema va disminuyendo el flujo de sangre hacia brazos, hacia piernas y mantenerlo en los sistemas más vitales, el tronco y la cabeza. Entonces, ese flujo de sangre
no viene a ser otra cosa más que flujo de calor hacia dedos, hacia extremidades inferiores. Este trabajo es positivo mientras ingresa al sistema, o es negativo si es que sale del sistema. Mi mano, acá, hay liberación de trabajo y libera trabajo, pero a la vez esto hay una generación de calor propio del movimiento de mis músculos. Entonces, si resto, hay una diferencia, y por lo tanto yo siento que si hago esto, si estoy frío y hago esto, se va a calentar. Se incrementa la energía interna, se incrementa la temperatura. ¿Ya? Entonces, este flujo de calor es importante porque el flujo de sangre es importante porque va a llevar el calor y que hace trabajar este principio en todo el organismo. Cualquier otra análisis que ustedes lo puedan hacer, van a encontrar que esto se aplica siempre. Y lo otro gran importante es que este principio también dice de que no existe alguna máquina, forma en la que se pueda mantener un movimiento perpetuo en base a una determinada cantidad de energía. Es decir, cosas que de repente han leído en internet, una máquina perpetua, una máquina que nunca para, una máquina que siempre va a funcionar. No, eso no existe. Esa es una de las cosas que está detrás de todo esto. Bien, muchachos, preguntas. Hay bachilleres, ingenieros, ¿verdad? Steve. Habló de la máquina perpetua, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ha visto que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Claro. ¿Es un movimiento perpetuo? No. No, es atracción nada más. Tampoco. Toda esa forma referente al espacio viene a ser explicado por relatividad más que todo. Pero, por ejemplo, ¿por qué se mantiene? No, hay un movimiento perpetuo. No es perpetuo. No es perpetuo, algún día se va a detener eso. Sí, algún día se va a detener. Pero no sabía de algún estudio que explique ese detenimiento, ¿no? Yo nunca he escuchado. Sí está bastante definido. Sí. Por ejemplo, dicen el núcleo de la Tierra que se mantiene activo, ¿no? Y se mantiene caliente el sistema. ¿Por qué se mantiene caliente? Porque hay un campo electromagnético del Sol que llega y autoinduce, y ese es si es que el Sol se apagara, no habría una forma que mantenga al líquido, al núcleo de la Tierra. Se apagaría. Entonces, por eso es que... Ahora, el Sol se mantiene activo por las reacciones nucleares que tiene, ¿no? Si se incrementa, es peligroso para nosotros. Si baja, igualmente es peligroso para nosotros. Y si es que se apagara el Sol, o se agrandara un poquito más su masa, o se achicara, la órbita va a cambiar. Claro, va a ser más rápida. Va a ser más rápida o más lejos. Entonces, no hay movimiento perpetuo. Otra cosa más, si es que esto se aplica a cuerpos grandes, los que llevan ventilación y cosas relacionadas a pequeñas partículas, de repente el laboratorio, todo eso, sangre, esto se aplica también de manera similar, con alguna pequeña variación, a cuerpos pequeños. Por ejemplo, aquellos que usan gases, igualmente hay trabajo y transmisión de calor de un poquito de diferente forma para gases, o para sangre, o para aquellos que llevan, por ejemplo, patología, tejidos muertos, ¿no? Que hay que enfriarlos, criogenarlos, subirlos, bajar la temperatura. También es el mismo principio. Si se enfría, quito energía interna, quito calor, baja la energía interna, baja la temperatura. Y esto está fuertemente relacionado, de acá, por la capacidad calorífica de un cuerpo. El elemento universal
que sirve para nosotros, para mantener la vida, es el agua. Entonces, nuestros sistemas están basados bastante en agua. Entonces, muchos de ustedes que están en los diferentes servicios, sería bueno o sea, conocer algunas propiedades del agua o tenerlas claras dentro de sus conceptos básicos, porque casi todo se relaciona fuertemente dentro del funcionamiento de los diferentes equipos biomédicos con algún sistema cuyo fluido principal sea agua. Si es que es sangre, es agua. Si es que es un músculo, agua. Hasta los huesos tienen una pequeña cantidad de agua que es la que permite que sea hueso, inclusive una roca. Una roca tiene 3% de agua que hace que sea una roca. Si se pierde ese 3% de una roca, se vuelve arena. Como la superficie de Marte o de la Luna, se vuelve una arena. Pero una roca es justamente una roca por un 3%. Un cálculo es cálculo por un porcentaje del 3%. Si a ese cálculo se le quita esa cantidad de agua, por eso que hay máquinas que inducen calor en los cálculos para romperlas, es que le calienta, le retira un poco de agua y por lo tanto al cálculo no le queda otra que fraccionarse por este principio. ¿Alguna otra pregunta? Freddy, Wilmer, tú eres bachiller. Los incubadoras, hay una opción de calcular el peso del bebé, ¿Ya? pero, o sea, calculan solo el peso del bebé, básicamente. O sea, ellos ya dan por hecho que el peso del bebé es y el incubador en sí es un sistema calorimétrico, o sea, pero no hablan como su equivalente en agua del bebé. No sé si, no le he preguntado eso al... Claro. O sea, no es, o sea, si ellos consideran el peso en agua del bebé, o simplemente es el peso de grasa, carne, huesos de lo que es el bebé. Sí, debe ser eso. Pero eso es una balanza en la parte de abajo, ¿verdad? Porque es peso. Pero eso solo mide masa nada más. Claro, depende. Porque el peso es la masa por la gravedad. Claro, pero, o sea, hay una masa de carne y de grasa, no es igual a una masa de un metal o en el sentido calorimétrico, o sea, de perder y ganar calor cuando se le mete un incubador. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, cuando en una incubadora se mete un bebito, ¿de acuerdo? Y hay una opción para calcular más o menos cuánto de calor hay que darle dependiendo del peso. Claro. ¿No? Pero no sé si consideran la masa del bebé como agua, como una unidad de agua, porque normalmente es un sistema, es un calorimétrico, es un sistema termodinámico, ¿no? Entonces usan el equivalente en agua del bebé. Sí. A eso me refería. Sí. No sé si usan el equivalente en agua del bebé. Sí. Y no me ha sabido responder el de Grave porque obviamente es muy científico el tema, no es técnico, sino es científico. O sea, bueno, en primer lugar, el peso es igual a la masa por la gravedad. El peso es diferente a la altura. Es decir, 1 kilo a nivel del mar es menos peso a 1000 a 5000 metros. ¿No? Por eso que el peso es la gravedad 0, que es 9.81 a nivel del mar, menos un factor de corrección por la altura. Entonces, la medida del peso depende de la altura. Acá estamos así a tantos metros, y si que a un momento van a un trabajo en la sierra, si es que hacen equivalencia de peso, tendrían que hacer algún trabajo de ecuaciones para hacer un equivalente de arriba, digamos en Pasco, con el equivalente acá en Lima. La masa es la misma. Y la masa, densidad, masa sobre volumen, lo puedes calcular de esa manera. Una densidad aproximada por el volumen que ocupa vendría a ser la masa, ¿no? 1 kilo de azúcar ocupa el mismo volumen acá que a 5000 metros aproximadamente. Es más constante, pero el peso es diferente. Ahora, hacen una equivalencia de eso, de cuánta agua contiene un cuerpo, y hay diferentes promedios. Usualmente, si no me equivoco, es algo del 94-95% que nuestro cuerpo es agua. Hay una pequeña cantidad
que es en sí materia, ¿no? Somos en sí poquito polvo, ¿no? Y la mayor cantidad es agua. Pero ese es para el caso de una persona sana. Entonces va a haber diferentes factores de corrección. Si es que es un niño con tantas semanas de gestación, de repente puede haber otras cuestiones por masa muscular y diferentes otros parámetros que los médicos pueden hacer. Aparte de eso, tienes que considerar de que algunos equipos son evaluados con niños de otros países. Entonces puede ser un niño alemán, puede ser un niño americano. En cambio, un niño peruano no tenemos ni la misma alimentación de la madre durante el embarazo y por lo tanto podemos hacer ahí algún criterio con los médicos, un ajuste a la temperatura que debe colocarse al niño. O los médicos de repente ya sabrán por su experiencia que hay que hacer un ajuste de la temperatura porque ese equipo fue probado en hospitales de Alemania o del Reino Unido, en cambio acá los niños nacen con otras características físicas, ¿no? Ahora, dentro de la piel hay diferentes capas. En todas ellas se aplica el mismo principio y las mismas ecuaciones de conducción, que puede ser la piel, la dermis, la epidermis y por acá están los vasos. Entonces, en estas dos primeras, vendría a ser esta primera. Calor por conducción, calor por convección. Acá vendría a ser calor por conducción. Una vez que llega a la sangre, calor por convección. Y si es que fuera el caso de una lámpara radiante, la altura va a definir la cantidad de calor que se transmite mediante esta forma, en que A es el área expuesta del niño, ¿sí? El área expuesta del niño, ¿no? Y la distancia a la cual tú lo puedes regular. Entonces, no siempre el material acá, la piel, puede aguantar una determinada cantidad de temperatura, de calor, de flujo de calor. El caso más ejemplo lo vemos en la pintura de las paredes. ¿Han visto algunas paredes cuya pintura se va descascarando? ¿No? Se descascara justamente porque no tiene la capacidad de transmitir esa cantidad de calor. En el caso de un cuerpo, si es que existe mucho calor, no hay trabajo, se incrementa la energía interna. Esta hace un incremento de la temperatura. Y si es que no se logra, si es que la temperatura se eleva muy, muy alto, las cadenas de carbono se comienzan a oxidar, que es la combustión. O sea, una combustión no significa que hay que prender fuego, sino que tranquilamente, como el petróleo, pueden pasar millones de años y quemarse. En el caso de una persona, el incremento de temperatura puede ser elevado y comienza a una quemadura de primer grado, una quemadura de segundo grado, o en el caso de las placas planas, en que no toda la superficie está pegada hacia la piel, puede haber lugares en los cuales circula mucha corriente, el flujo de calor es bastante intenso y la piel se quema, con un sangrado, ¿no? Entonces, la cantidad de calor va a ser condicionado por varias cosas. Uno, la limpieza de la piel, ¿no? ¿Qué tanto tejido adiposo tiene? Si es que tiene grasa, obviamente que va a ser menor la cantidad de calor que puedes transmitir por ahí. Porque la idea de una persona que está gordita es perder menos calor, ¿no? Un gordito aguanta más frío. O sea, evita que el calor salga del interior hacia afuera. Entonces, de afuera hacia adentro también va a ser difícil que ingrese en una persona que es gorda. Y si es que logra ingresar, se va a calentar, se va a sudar, porque para él es difícil botar calor. Muy invernadero. Y en el caso de la dermis, la epidermis, y en el caso de la sangre, también influye bastante el papeo y cuestiones congénitas que permiten un buen flujo de torrente sanguíneo. O sea, buena hemoglobina, buena cantidad de plasma y todas esas cositas que permiten evacuar el calor. En el caso de una persona que está con exceso de calor, y en el caso de una persona que está friolenta, llevar el calor que puede ser administrado en el tórax,
o en alguna parte importante, llevarlo a las extremidades como una forma de calentamiento. Pregunta, Wilmer, antes que se acabe. No, pero como que tenía dudas, de las lámparas eléctricas, Ya. por ejemplo, emiten un tipo de radiación. Pero, ¿cuál es esa convicción que tiene o el trabajo que realiza, por ejemplo, con los tejidos? ¿No? O sea, que no es tanto el efecto que no puede causar los tejidos. No, es que ahí es otra cosa. Ahí lo que sucede es que el patrón de una lámpara LED o cualquier otra lámpara de calor en función a la longitud de onda. Entonces hay zonas luminosas, zonas caloríficas, zonas de ultravioleta, zonas de ondas de radio, gamma y todas esas cosas. Pero no existe un equipo que pueda decirse, por ejemplo, en las lámparas LED, no puede ser que haya un ideal así, que justo en la longitud de onda que yo deseo, ahí todo se concentra. No existe, ni en una lámpara de fototerapia, ni en cualquier otra lámpara UV, la de desinfección, no. Siempre hay como una campana de Gauss, que puede ser perdón, acá está C0. Se va a hacer una curva de así tipo Gauss, con algunos picos por acá, digamos, diferentes, en que el principal trabajo va a ser emitir esa luz, radiación o calor. Pero existen otros picos debido a las mismas características del material, o sea, el material que se utiliza, por ejemplo, para emitir LEDs. Si vemos qué materiales se utilizan para producir luz blanca de los diferentes fabricantes, hay algunos hechos con yodo, con diferentes elementos químicos, en diferentes combinaciones. Cada uno, y los espectros son buenos en esa parte, pero también emiten ultravioleta, también emiten térmico, también emiten un poco de radio, ondas de radio, ruido y demás cosas. Entonces, sin embargo, acá esta forma es que si yo tengo una lamparita y a se le ingresa una cantidad de energía, acá hay una energía saliente y hay una energía entrante. La eficiencia de esta lámpara, que viene a ser lo que sale entre lo que entra por el 100%, es el que te va a indicar que cause el grado de eficiencia o qué tanto hace la conversión de energía a la forma útil en la cual nosotros deseamos utilizar. Por ejemplo, en las lámparas LED se pide eficiencia del orden de tanto. Entonces, porque mientras más alta la eficiencia, mejor el LED es de mejor tecnología. En el caso de la lámpara de calor, se le dice, por ejemplo, tantos watts de temperatura, tantos watts de consumo, tantos watts salidos sobre dB, digamos, algo así. Mientras más alta la eficiencia, mejor. Y la eficiencia, no sé, creo que algo así por ahí querías, o no está claro. A mí no lee. Ay, Jairo, por tu cumpleaños, Jairo. ¿Cómo hacer para no transmitir calor? Es una fuente que transmite calor por naturaleza. Calienta todas. Bien, si no hubiera ninguna pregunta, entonces llenamos la ficha. ¿Sí? Sí, ya la debe estar. Llenamos la ficha. Ya, para que puedan un poquito más, y cuando vengan las empresas, procuren siempre hablarles en términos técnicos. Pues un poco para poder mejorar el trabajo de ellos. El siguiente jueves otra hora, segunda ley.